Ante todo, muy buenos días, doctora y compañeros. En esta oportunidad a mi grupo le tocó lo que es la insulina, la secreción y los mecanismos de acción. Presentando a los integrantes son Ramos Guerrero Percy Anderson, Reynoso Zapata, Ivonne Onuska y mi persona que es Condori Woman Lady Mailey. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Hola, ¿qué tal? Soy Ivonne y antes de empezarles a exponer sobre el tema, quería mencionarles algo. A pesar de tener que lidiar a diario con la diabetes en primera o tercera persona, es normal que en alguna ocasión nos hagamos preguntas acerca de la insulina, como ¿qué es la insulina? ¿Cuántos tipos hay? La insulina es una hormona producida por el páncreas que contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre. Esta hormona es vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa en las células y ayudan a utilizar la glucosa como fuente de energía para el organismo. La insulina actúa como una llave, permitiendo que la glucosa acceda a las células. Si la glucosa no puede entrar en las células, esta se acumula en la sangre. ¿Y cómo se produce? El páncreas produce esta sustancia de dos formas diferentes. Una lenta y continua que ayuda a que los niveles de glucosa se mantengan siempre estables y dentro de la normalidad, entre 70 a 100, es la conocida como secreción basal. Otra rápida y en mayor cantidad secretada generalmente cuando la glucosa sanguínea se encuentra en valores altos después de los alimentos, conocida como secreción pulsátil. ¿Qué tipos de insulina hay para la diabetes? Según el tipo de insulina que se utilice, variará el tiempo del inicio en que empiece a surtir efecto, es decir, que el momento en el que la insulina comienza a bajar el nivel de azúcar en la sangre. Además, también es necesario que conozcamos el pico o momento en el cual se consigue su máximo efecto, que provocará que los niveles de glucosa desciendan. También el ser consciente del tiempo de duración del efecto, el periodo durante en el que la glucosa seguirá disminuyendo los niveles de azúcar en sangre. La insulina se clasifica así en varios grupos, según el inicio, pico y duración de sus efectos. Entre ellas, insulina de acción rápida. Se absorbe rápidamente desde el tejido adiposo, o sea, desde el subcutáneo, en la corriente sanguínea. Se usa para controlar la glucosa en sangre durante la ingesta de alimentos o bebidas y corregir de este modo los niveles elevados de azúcar en sangre. El inicio varía entre los 10 a 15 minutos, el pico es entre los 30 a 90 minutos y la duración entre 3 a 5 horas. Y ahí tenemos la insulina de acción intermedia. Este tipo actúa como basal, se absorbe más lentamente prolongando su duración. Se administra 1 a 2 veces al día y se utilizan especialmente para controlar la glucosa en sangre durante la noche, estando en ayuno y entre las comidas. Suele combinarse con insulinas de acción rápida. El inicio varía entre 1 a 2 horas, el pico entre 4 a 7 horas y la duración de 10 a 13 horas. También tenemos la insulina de acción prolongada. Al igual que las insulinas de acción intermedia, se utilizan como insulinas basales y se absorben lentamente teniendo un efecto de pico mínimo. Su efecto es más estable durante la mayor parte del día. El inicio es de 1 a 2 horas, el pico de 6 a 7 horas y la duración de 24 a 36 horas. Y tenemos por último las insulinas premezcladas, que son combinaciones de insulinas de acción rápida con insulinas de acción intermedia en diferentes proporciones. Este tipo de insulina premezclada requiere de una sola inyección, controlando tanto las glucemias basales como las prandiales. A mí me tocó exponer lo que son los mecanismos de acción de insulina humana para la inyección. Eh, el efecto hipoglucemiante de la insulina se produce cuando se unen a los receptores de insulina en células musculares y adiposas. Eh, esto facilita Esto facilita a la absorción de glucosa e inhibe simultáneamente la producción hepática de glucosa. Es una insulina de acción rápida, la cual la acción se inicia a los 30 minutos y el efecto máximo se presenta de
1,5 a 3,5 horas con una duración aproximada de 7 a 8 horas. El modo de administración de la insulina se hace por la vía subcutánea, ya sea en la pared abdominal, el muslo, la región glútea o en la región deltoidea. Esto se hace en un pliegue de la piel que minimiza el riesgo. Se debe mantener la aguja debajo de la piel al menos por 6 segundos y para así poder asegurarnos de que se haya inyectado la dosis completa. Esto es con el fin de reducir el riesgo de lipodistrofia. Los puntos siempre deben rotarse dentro de la misma región, ya sea en la pared abdominal, que garantiza la absorción más rápida que en otras zonas. La duración de acción dependerá de la dosis y la zona, del flujo sanguíneo, de la temperatura y del nivel de actividad física. En los 30 minutos posteriores se debe ingerir una comida que contenga carbohidratos y no debemos utilizar lo que son las bombas de insulina, pero sí debemos utilizar, pero sí se puede utilizar en combinación con insulina de acción inmediata, intermedia o prolongada. Las contradicciones de la insulina humana para la inyección es la hipersensibilidad. Advertencias y precauciones de la insulina humana para la inyección son que estos riesgos tienen reacciones que son la hipoglucemia, hiperglucemia y cetoacidosis. Cetoacidosis diabética en diabetes tipo 1. Los cambios de dieta habitual y actividad física, así como cambio de concentración, tipo, marca, origen, métodos de fabricación, pueden precisar ajustes en la dosis. En los síntomas tiene la ganancia de peso y suspender pioglitazona si hay deterioro de síntomas cardíacos. El riesgo de lipodistrofia cutánea, que provoca la disminución de absorción de insulina y empeoramiento del control glucémico, se recomienda cambiar de lugar de administración de insulina para poder evitarlo. La insuficiencia hepática de insulina humana para la inyección. Una de las precauciones son la difusión hepática, que puede reducir el requerimiento de la insulina. Otra es las interacciones de insulina humana para la inyección. Esto nos puede reducir las necesidades de insulina ante diabéticos orales, etc. Aumenta las necesidades de insulina en los anticonceptivos orales, tiazidas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, etc. El efecto es potenciado o debilitado por el alcohol. El embarazo con una insulina humana para inyección. En esto no hay restricciones en el tratamiento de diabetes con insulina durante el embarazo, ya que la insulina no atraviesa por la barrera placentaria. Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia puede ocurrir con un control inadecuado en el tratamiento de la diabetes. Esto aumenta el riesgo de malformaciones y muerte intrauterina, ya que es recomendable
intensificar el control glucémico y supervisión de pacientes de pacientes diabéticos durante el embarazo. Y cuando estén intentando quedar embarazadas, la necesidad de insulina suele disminuir durante el primer trimestre de embarazo y aumentar durante el segundo y el tercero. Después del parto, las necesidades de insulina suelen volver rápidamente a valores previos al embarazo. La lactancia de insulina humana para la inyección. Acá no hay restricciones en el tratamiento con la insulina durante la lactancia. El tratamiento insulínico en madres en periodo de lactancia no implica el riesgo para el bebé. Sin embargo, puede ser necesario ajustar la dosis de insulina humana. Los efectos sobre la capacidad de reducir la insulina humana para la inyección. La capacidad de concentración y reacción de los pacientes diabéticos puede verse afectada por la hipoglucemia. Esto puede implicar un riesgo en situaciones que suelen precisar un estado especial de alerta. Por ejemplo, conducir automóviles o manejar maquinaria. Debe advertirse a los pacientes que extremen las precauciones para evitar la hipoglucemia mientras conducen. Esto es especialmente importante en aquellos pacientes con reducida o nula capacidad para percibir los síntomas de hipoglucemia o que padecen los episodios frecuentes de la hipoglucemia. Se debe considerar la convivencia en conducir en estas circunstancias. Reacciones adversas a la insulina para la inyección es la hipoglucemia, como ya les comenté. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Percy Anderson Ramos Guerrero y yo les voy a hablar sobre la secreción de insulina. Como sabemos, las células beta del páncreas son las encargadas de producir y liberar insulina en todo el organismo. La insulina se secreta desde las células beta como consecuencia del aumento de la concentración de glucosa en la sangre, que se produce luego de la digestión de alimentos. La glucosa entra a las células beta por medio de un transportador, el cual se le conoce como block 2. Al entrar a la célula, la glucosa se metaboliza en la vía aglicolítica, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para así producir ATP. Este aumento de la concentración de ATP provoca la inhibición de un canal de potasio sensible a él, con el resultado de la acumulación de potasio dentro de la célula y su desfluorización, lo que provoca la entrada de calcio y la secreción de insulina. Pero hay que ver este proceso un poco más detenida y detalladamente. Como dijimos, el aumento de glicemia provoca la entrada de glucosa a las células beta del páncreas a través del transportador block 2. Esta entrada de glucosa a la célula estimula el metabolismo celular con el aumento de la concentración de ATP. La ATP puede bloquear los canales de potasio dependientes de él, lo cual provoca una acumulación de potasio dentro de la célula, con la consiguiente despolarización, lo cual no es más que un cambio en la diferencia de carga eléctrica en el interior y el exterior de la célula. Esta despolarización hace que se provoque la migración de las glándulos a la membrana plasmática, con la consiguiente liberación de insulina. Bueno, ahora les hablaré de manera concisa de cómo es el proceso de síntesis de insulina y cómo se almacena en los gránulos que acabamos de mencionar. La síntesis de insulina comienza con la formación en el retículo endoplasmático rugoso de una preproinsulina. Esto es una molécula que tiene varias decenas de aminoácidos, más que la insulina propiamente dicha. La eliminación de algunos aminoácidos de esta preproinsulina por parte de una enzima hace que se forme la proinsulina, que es transportada al aparato de Golgi. El desprendimiento de pequeñas porciones del aparato de Golgi forma los gránulos, donde otra enzima cataliza la formación de insulina y el péptido C. A partir de la insulina,
de manera que el zinc se une a los monómeros de insulina para formar así hexámeros, que esto es la forma en la cual se almacena la insulina en los gránulos. Aquí podemos ver la representación de la estructura de los gránulos, que además de insulina, péptido C y zinc contiene una serie de moléculas que intervienen, por ejemplo, en el transporte de zinc, en la migración del gránulo y en su unión a la membrana plasmática. Cuando se produce la liberación de insulina desde los gránulos, estos hexámeros se disocian liberando insulina y zinc. Hay que recordar que además de hexámeros de insulina, los gránulos también contienen péptido C, que se liberan junto con la insulina y el zinc. Gracias.